Muy bien, siguiendo con el tema 22, obligaciones con pluralidad de sujetos, extractado del libro 2695 preguntas y respuestas de obligaciones. Veamos primero el concepto, la mancomunidad. La mancomunidad es una clase de obligación tomando en cuenta la pluralidad de sujetos. Esta mancomunidad puede ser de dos clases: mancomunidad activa y mancomunidad pasiva. Hay mancomunidad activa cuando en la relación obligacional u obligatoria hay varios acreedores. Estos, los acreedores, solo pueden exigir su cuota aparte, nunca el total de la prestación debida por el deudor. La prestación, siendo única, se fracciona, se divide en tantos y cuantos acreedores sean estos. En cambio, hay mancomunidad pasiva cuando en la relación jurídica obligacional o en la relación obligatoria o en la relación jurídica obligatoria hay varios deudores. Acá la deuda se fracciona en tantos deudores como sean estos, de tal manera que ninguno de los deudores puede ser obligado a pagar el total. Principio básico de la comunidad. Veamos los efectos. Si la comunidad es activa, solo los acreedores cobrarán su cuota aparte, nunca el total. Reitero, si es pasiva, los deudores solo pagarán su cuota aparte, nunca el total. Si muere uno de los codeudores mancomunados, se fracciona su parte entre todos sus herederos, si son varios, pero solo su parte. Si eran 5, le correspondía un 20%, lo que significa que el 20% ese será pagado por sus herederos, no más ni menos, obviamente. Si opera la prescripción extintiva liberatoria a favor de uno de los codeudores, no favorece a los demás. En el caso que sean 5, es el 20% por cada uno de los 5 codeudores. Si se prescribe, solo se va a perder el 20%, no más. Otro caso. Si se interrumpe la prescripción por uno de los acreedores contra el deudor común, esa interrupción no favorece a los demás acreedores, sino solo por su cuota aparte. Esto es muy importante entenderlo para evitar conflictos en problemas o en litigios de esta naturaleza. Otra más. Si hay novación con uno de los codeudores, la novación no favorece a los demás. Y así podríamos seguir diciendo no, en la transacción, en la confusión, en la sentencia, no. Esto es importante saberlo. Obligaciones con sujeto plural. Se llaman obligaciones mancomunadas con prestación divisible cuando la prestación puede fraccionarse en partes, cumpliendo cada parte la misma función socioeconómica que lo harían todos. Esto apareja que el valor de la parte represente un porcentaje del todo. Obligaciones con sujeto plural
con mancomunidad divisible e indivisible. Cuando la mancomunidad es con prestación divisible, hay una fusión de dos clases de obligaciones, por el sujeto y por el objeto. Por el sujeto es la mancomunidad y por el objeto será la divisibilidad o indivisibilidad. Se llaman obligaciones mancomunadas con prestación divisible cuando la prestación puede fraccionarse en partes, cumpliendo cada parte la misma función socioeconómica. De esta forma, el valor de la parte representa un porcentaje del todo. Las obligaciones con sujeto plural con mancomunidad divisible e indivisible se dan cuando la mancomunidad es con prestación divisible. Hay una fusión de dos clases de obligaciones, por el sujeto mancomunidad y por el objeto divisible o indivisible. El artículo 427 del Código Civil, 428, 429 y 430 aclara o le pone el marco normativo que es obligación leer y fundamentalmente después de leer entender el instituto como un todo. El 427 no lo vamos a leer todos, es claro, es una de las pocas definiciones que tiene nuestro código. Dice, la obligación es mancomunada cuando tiene más de un acreedor o más de un deudor y una sola prestación. Me parece muy claramente explicado. Sigamos. Obligaciones con prestación indivisible. Indivisible. El concepto nos dice que son aquellas que no pueden fraccionarse por partes, porque si son fraccionadas, pierden su función económica social, o bien perderían su utilidad, o se volverían inservibles, o violarían el derecho del acreedor. Por esa razón, estas obligaciones son absolutamente, completamente indivisibles. Las fuentes que generan estas obligaciones son, primero que nada, la naturaleza de las cosas. Segundo, el acuerdo de voluntades. Y por último, y de manera supletoria en muchos casos, la ley. El artículo 431 del Código Civil habla de la obligación indivisible. La obligación mancomunada es indivisible cuando no puede cumplirse por fracciones, sea por razón de su naturaleza o sea por voluntad de las partes. Expliquemos esto. Porque cuando es indivisible, si hay una pluralidad de acreedores, cualquiera de los acreedores puede exigir el total de la prestación debida y cualquiera de los codeudores, si la mancomunidad es pasiva, puede ser obligado al pago total, completo, absoluto, no solo de su cuota aparte, sino totalmente. Aquí no se puede plantear el beneficio de la división. Las obligaciones, estas obligaciones con prestación indivisible tienen efectos. Veamos cuáles son. Son los mismos efectos que en las obligaciones solidarias, porque entre las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles hay una característica común. Los acreedores pueden exigir el total de la prestación debida y el pago que reciba uno de ellos libera al deudor frente a los demás acreedores. Y si la indivisibilidad o la solidaridad es pasiva, el pago tiene que ser hecho por cualquiera de ellos en forma total. Y el pago que haga uno de ellos va a liberar a los demás. Entonces los efectos son absolutamente los mismos. Pero
¿Qué diferencias hay con la solidaridad? A ver, veamos. En la indivisibilidad activa, cualquiera de los acreedores puede exigir el cumplimiento total al deudor común, al que se elija, y el pago que haga éste a cualquiera de los acreedores libera al deudor frente a los demás acreedores. Al deudor y frente a los demás acreedores y también a los otros, obviamente a los codeudores. La indivisibilidad es transmisible mortis causa. Por lo tanto, los herederos de cualquiera de los acreedores indivisibles también pueden cobrar el total, pero tienen que dar una fianza, otorgar, fijar una fianza o garantía hipoteca real, no personal, para que luego de haber cobrado uno de los herederos el total de la prestación, no pueda escaparse, huirse, burlar los derechos de los otros. No puede huir, escapándose y perjudicando de esa manera a los demás coacreedores. El artículo 432 del Código Civil, en el régimen de las obligaciones indivisibles, dice claramente que, primero, las obligaciones indivisibles se regulan en todo lo que sea pertinente por las normas de las obligaciones solidarias, salvas las disposiciones siguientes. 1. La indivisibilidad subsiste para los herederos del deudor o del acreedor, pero el heredero del acreedor que reclama la totalidad del crédito debe dar caución. 2. La remisión de la deuda o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace uno de los creadores no libera al deudor frente a los demás acreedores. Parágrafo segundo. La misma norma se aplica a la transacción, la novación, la compensación y la confusión. Analizando, fíjense ustedes que, primero que nada, la indivisibilidad subsiste. Esa palabrita subsiste significa que no hay que otorgar fianza. Para pagar no hay que otorgar fianza, simplemente, ¿por qué? Porque se está trasladando una misma situación. Si el acreedor común, en este caso, entrando en relación con uno de los codeudores, le perdona la deuda a uno solo, no a los otros. Entonces, la regla es que cualquiera de los otros codeudores va a ser obligado a pagar la renta. Puede suceder también que de este artículo del 432 hay una particularidad en el inciso 2. Dice, la remisión de la deuda, el perdón, o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace uno de los coacreedores, no libera al deudor frente a los demás acreedores. Estos últimos podrán pedir la prestación indivisible reembolsando el valor de la parte y porción del acreedor que remitió o recibió la prestación debida. Creo que esto no tiene una feliz redacción. Propongo de manera muy humilde una redacción alternativa que podría pasar por lo siguiente. La remisión de la deuda o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace el acreedor común a uno de los codeudores no impide que la prestación se cumpla en forma indivisible, reembolsando el valor de la parte o porción del deudor que remitió o recibió la prestación diversa. Ahí encontraríamos la diferencia con la solidaridad, porque si no estaríamos hablando de prácticamente dos institutos
iguales con nombre diferente. Uno solidaridad y otro obligaciones indivisibles. Esto es motivo de análisis y quedo a la espera de sus comentarios, de sus aportes, de sus ideas, para que juntos avancemos en esta aventura increíble que es el derecho civil. Terminamos con el tema 22 e inmediatamente vamos al tema 23. Permiso.